Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos acá en nuestro cuarto concierto de la temporada 2021. Eh, Saludamos muy cordialmente a todos aquellos que nos acompañan vía Zoom y por supuesto a todos los que nos están viendo por el Facebook Live. Contarles que hoy, como ya es tradición, continuamos con nuestro sistema en el que hacemos previamente, a las 11 de la mañana, un concierto educativo y luego nos unimos directamente al estreno de este cuarto concierto. Para ello, todos quienes están escuchándonos por el Facebook Live se pueden quedar ahí tranquilamente y todos quienes nos acompañan por el Zoom les enviaremos, por supuesto, a la brevedad el enlace para que se conecten directamente en nuestra cuenta de YouTube. Hoy nos acompaña el pianista chileno Javier Kovacevic, y contarles que él ha sido parte del equipo de trabajo de la Fundación Pianos para Chile desde el año pasado. Sin embargo, desde el 2019 comenzó a tocar en nuestras temporadas de conciertos, así que nada, creo que van a tener un excelente concierto educativo y los dejamos en las mejores manos. Que disfruten. Hasta la próxima. Hola, muy buenos días. Soy Rocío Fuentes y hoy los voy a acompañar en este concierto educativo, en la parte cierto un poco técnica. Y bueno, agradecimiento cierto a quienes nos acompañan por Facebook Live y también a quienes nos están acompañando en estos momentos por Zoom. Les recuerdo que durante la transmisión del concierto, mientras Javier Kovacevic exponga su interpretación, les recomendamos mantener sus micrófonos silenciados para que podamos escuchar todos muy bien a Javier. Y además, en caso de que el internet cierto sea un poco más lento, pueden mantener sus videos apagados. Sin embargo, cuando Javier pueda dar la palabra para que podamos interactuar y ustedes quieran hacer preguntas, en esos momentos pueden activar sus micrófonos, sus videos y ahí interactuar directamente con el intérprete. También pueden hacerlo a través del chat de Zoom, y quienes nos acompañan por Facebook también pueden ir dejando comentarios y o consultas para Javier. Bueno, y sin más preámbulos entonces, los dejo con Javier Kovacic, quien va a presentar este cuarto concierto educativo de la temporada 2021. Hola, muy buenos días. Yo soy Javier Kovacevic. Bueno, antes de empezar, les comento que estoy muy contento de hacer un concierto educativo para Porvenir, ya que tengo vínculos con la zona, porque yo soy de Punta Arenas, pero mi papá es porvenireño. Él vivió allá hasta los 12 años, así que es una ciudad que conozco bastante. El recital de hoy tiene dos piezas, más o menos largas. Cada una se va subdividiendo en varios movimientos, y tienen la particularidad de de haber sido compuestas en el siglo XVIII, ¿ya? Eso para el repertorio de piano es bastante antiguo, porque los pianos que nosotros conocemos, que nos imaginamos, ¿cierto? El piano de cola, con todas las posibilidades que tiene, son más bien del siglo XIX en adelante. O sea, el piano es un instrumento que se ha ido perfeccionando mucho, pero en la época de Bach y de Mozart, que son los compositores que hoy voy a interpretar, era diferente el sistema que tenían y las posibilidades que ofrecían. Entonces, también al momento de ejecutarlos en un instrumento moderno, eso representa ciertos desafíos y también tiene varias posibilidades. La verdad es que el instrumento, el piano, la palabra piano significa suave, ¿no es cierto? Y se le dice así, pero es una abreviatura del nombre que inicialmente se le había dado al instrumento, que es el piano forte o fortepiano. Se le conocía indistintamente con ambos nombres, y se llamaba así porque tenía la cualidad de que uno podía tocar fuerte o suave, y que también podía ir regulando. Podías, por ejemplo, hacer crescendo, empezar a tocar de a poquito e ir haciendo cada vez más fuerte. Algo que los teclados más antiguos, como el órgano o el clavecín, no permitían. Entonces, por ejemplo, cuando Mozart conoció estos teclados, obviamente se le abrió todo un mundo de opciones compositivas, y la música para teclado que él tiene se fue haciendo cada vez más compleja, ¿ya? O sea, no más compleja a nivel técnico, sino más explotando más estas posibilidades, con más articulaciones, posibilidades de tocar staccato, legato, forte y piano, valga la redundancia, y por supuesto también los pedales
son muy importantes, que permiten generar mayor resonancia. Entonces, eso hoy día me voy a enfocar bastante y les voy a mostrar un poco cómo sonarían las piezas que yo toqué en un instrumento de época para que podamos hacer la comparación. Voy a comenzar hablando de Mozart, aunque es un compositor más tardío que Bach, ¿ya? Pero voy a comenzar hablando por él. Mozart es un compositor, por supuesto, muy conocido, me imagino que todos lo han escuchado. Él es un ícono de la música que se llama clásica, ¿cierto? De la música clásica, pero del estilo de clasicismo. ¿Por qué se llama así? En realidad, porque durante la época en la que él vivía, los pensadores, los intelectuales, estaban tratando de buscar la racionalidad, o sea, de entender el mundo a partir de la razón. Y para eso trataron de que todas las cosas que se decían fueran lo más claras posibles, y que fueran ordenadas, que fueran sencillas de entender. Y se inspiraron mucho, por ejemplo, en los clásicos griegos y romanos, ¿ya? Que habían pasado muchos años, pero ellos estaban buscando rescatar las tradiciones grecolatinas, ¿ya? Lo clásico. Y la música de este periodo entonces tiene frases que son equilibradas, que duran más o menos todas lo mismo, por ejemplo, 4 compases y 4 compases, y eso es una frase. Después otros 4 y otros 4. O sea, es música muy fácil de identificar a nivel estructural, ¿sí? Y por otra parte también el estilo clásico tiende un poco a evitar las cosas o los efectos que te pongan triste o que te den terror. Se busca un poco evitar los sentimientos, entre comillas, negativos, ¿ya? O los sentimientos oscuros. La música tiene que ser más bien, como cualquier otra arte, tiene que expresar algo que sea agradable a la vista, algo que sea agradable para el público. Entonces, bueno, es una época en la que por supuesto que había muchos debates, ¿ya? Sobre qué era lo bueno, qué era lo bello, en todo aspecto, pero especialmente en el arte. O sea, qué era la belleza, qué era lo que se tenía que hacer para que una pieza fuera bonita o fuera agradable. Entonces, lo que existía antiguamente, como vamos a ver en la música, eran técnicas que recargaban bastante el sonido. Por ejemplo, músicas que eran muy densas, donde había una melodía que aparecía muchas veces al mismo tiempo, ¿ya? Como en el contrapunto, que después lo vamos a ver a qué se refiere esa palabra, pero era música bastante densa, por así decirlo. Y ellos encontraban que esto no era muy bueno porque se mezclaban demasiadas ideas al mismo tiempo. Se mezclaban melodías alegres con otras tristes, como que había una mezcolanza que era demasiado confusa o demasiado oscura, ¿ya? Y la asociaban como a lo gótico, al oscurantismo y a la Edad Media, a fin de cuentas. Entonces, en esta época, aunque todavía existían, por ejemplo, estas tendencias como más anticuadas, también estaba el estilo galante, que era para las cortes, que buscaba justamente entretener a la gente, que se tocaba pensando en divertir, en agradar, o incluso en acompañar, por ejemplo, una comida, un baile. Muchas de las obras de teclado o de otros instrumentos de cámara se tocaban no en un contexto como nos imaginamos hoy, de estar sentados todos escuchando seriamente, sino que se ejecutaban, por ejemplo, en un evento. ¿Ya? Era música, y sobre todo la música instrumental, tenía un rol bastante menor en la vida artística. Entonces teníamos este estilo galante, que era gracioso y sencillo, y que la pieza que voy a tocar hoy tiene bastante de eso, es bastante alegre y tiene este elemento como divertido o cómico. Luego tenemos un estilo que se llamaba Empfindsamer-Stil, que era uno de los hijos de Johann Sebastian Bach, era como un portaestandarte de este estilo, que era buscaba mucha expresividad y dramatismo. Y después el conocido Sturm und Drang, tormenta e ímpetu se podría traducir, que es un movimiento literario que se extendió a la música y tiene obras con cambios que son súper repentinos, o sea, contrastes que nos sorprenden y que tienen bastante dramatismo. ¿A qué voy con todo esto? Todos estos estilos, que parecen muy distintos, no fueron sucediéndose uno tras otro, que empezó uno, después se acabó, empezó el otro, se acabó, sino que obviamente coexistían. Y la música de Mozart es una excelente prueba de cómo los diferentes estilos podían hacerse en una sola síntesis, o crear algo que contenga de todo esto. Entonces la música de él de repente alterna cosas que nos sorprenden, que son trágicas, después aparece algo gracioso, entre medio puede aparecer una escena de casa. O sea, el estilo clásico en realidad, el que llamamos clásico,
es un compendio de distintas tendencias que existían en esa época. Los compositores clásicos más conocidos son Haydn y Mozart, ¿ya? Y Beethoven también, pero Beethoven es un poco distinto porque él empezó muy apegado a estas tendencias clásicas, pero luego se fue acercando más hacia el romanticismo, ¿sí? Además que es posterior. Esta vertiente, entonces, el clasicismo se diferencia del barroco, o sea, la música de Mozart, por ejemplo, es distinta a la de Bach, porque organiza las melodías en periodos más cortitos, regulares y equilibrados. Bien. En Alemania, además, eso no lo había dicho, pero Bach era alemán y Mozart era austriaco. Este mundo germano fue muy importante para el desarrollo de la música en varios sentidos. En el caso de Mozart, Viena era una ciudad en la que la música instrumental empezó a florecer especialmente, porque, por ejemplo, en Italia o en Francia, que eran lugares donde había música desde hace mucho tiempo, con unas tradiciones de grueso calibre, digamos, o sea, la ópera francesa o la ópera italiana eran muy importantes. Pero el caso de Alemania se empezó a desarrollar especialmente la música instrumental, y en Viena pasó lo mismo, ¿sí? Sobre todo en Viena. Fue muy importante para la música que no tiene voz ni canto, sino que es solo de instrumento. Y cuando Mozart empezó a hacerse conocido, muchos filósofos se sorprendieron, porque aunque seguían identificando en él estas tendencias como galantes o clásicas, empezaron a sentir que su música de alguna manera escondía una profundidad que nos producía como un asombro y al mismo tiempo una forma como de espanto ante la grandeza, ante lo infinito, ante ideas que podían haber sido un poco aterradoras, pero que en el caso de él están expresadas de manera muy sublime. Por ejemplo, hay movimientos de Mozart que son tristes directamente, sin llegar nunca a ser algo extremadamente efusivo ni tan dramático como podría ser una obra de Rachmaninoff, por ejemplo, pero aún así es extremadamente expresiva con materiales tal vez un poco más reducidos o con un ánimo más comedido, más moderado, pero aún así es muy, muy expresiva. Y luego Beethoven ya fue mucho más notorio, ¿no es cierto? Ahí sí que afloró esta idea de lo sublime con mucho más peso. O sea, a ella no hay temor en sorprender, en hacer fortísimo, sinfonías de 1 hora, etc. Pero en el caso de Mozart, aún estamos en un medio bastante moderado. Ahora, la biografía de Mozart es súper interesante, porque vivió poco tiempo, ¿no es cierto? Se murió joven, pero alcanzó a hacer una cantidad de cosas impresionantes. O sea, a los 5 años ya estaba empezando a componer, no sabía ni escribir, hacía garabatos en las hojas, se le corría la tinta, pero hacía sus primeros bosquejos de minuetos o de otras piezas. Entonces, obviamente, su papá, el Leopold Mozart, que también era músico, pero no un músico tan destacado, se dio cuenta de que su hijo en realidad tenía un talento demasiado excepcional y decidió dejar todas sus actividades como profesor y como músico, o sea, ignorar todo eso y dedicarse 100% a educar a Mozart, para convertirlo en un músico virtuoso. Y además que Mozart también tenía una hermana, que se conoce como Nannerl, hay una película incluso que se trata sobre la vida de ella, y ambos eran muy virtuosos en el violín, en los teclados, sobre todo en esos dos instrumentos. Entonces al papá de Mozart se le ocurrió que iba a recorrer toda Europa mostrando a sus dos hijos, a sus dos talentos en diferentes salones, ¿ya? Y el objetivo último de este señor era obviamente enriquecer a la familia y tener prosperidad, pero lograr que Mozart consiguiera una plaza, un buen empleo, un empleo fijo. Lamentablemente, ellos eran de Salzburgo, que era una ciudad bastante importante, poderosa, pero era pequeña. Y lo más importante que había en esa ciudad era el arzobispado. El arzobispado, o sea, la iglesia, tenía un poder especialmente grande en esa ciudad. Y el único empleo que Mozart pudo conseguir fue trabajar para ellos. Entonces, obviamente el arzobispado presentaba algunas limitaciones, porque ellos tenían a Mozart como un empleado, no era como un genio que ellos le decían, uy, compónganos algo y nosotros lo vamos a presentar. Era al revés, ¿sabe? Necesitamos una misa, hágala. Era otra la actitud, no es como uno se imaginaría. Entonces, por ejemplo, la música para teclado solo, como la que yo voy a tocar hoy, era muy difícil que pudiera componerla porque no les interesaba el teclado solo. Les gustaban otras cosas, las sinfonías, las piezas vocales o las sonatas de iglesia, etc.
Entonces había obviamente limitaciones compositivas al trabajar ahí. Mozart comenzó a sentir esto y tenía bastantes conflictos con su jefe. Entonces hacía viajes, por ejemplo, estuvo en Francia, trató de encontrar un trabajo allá, estuvo en Alemania, también trató de encontrar trabajo ahí, pero nadie lo contrataba. Todos lo alababan, lo dejaban mostrar su arte, quedaban todos sorprendidos por lo virtuoso y genial que era, pero nadie lo contrataba con un puesto fijo. Y claro, como les comentaba, Mozart en estos viajes también pudo conocer a los compositores más importantes de la época. Entonces fue enriqueciendo aún más su estilo y generando una visión amplia de todo lo que pasaba en Europa. Estos viajes que Mozart hacía lo llevaron a enfermarse bastante. Tuvo las enfermedades que se les ocurren. Tuvo escarlatina, viruela, entre otras, porque, bueno, eran condiciones bastante precarias también en las que se viajaba, en un clima muy frío, pero aún así logró sobrevivir a este periodo tan itinerante y le fue muy bien. Como les comentaba, se hizo famoso, pero nadie lo quería contratar. Bueno, en cierto momento, Mozart ya se dio cuenta de que en realidad él era un genio, por así decirlo. O sea, se dio cuenta de que era muy superior a la mayoría de sus colegas y que prácticamente no tenía competencia. Entonces se fue poniendo cada vez más irreverente también y empezó a tener problemas no solamente con el arzobispado, sino también con su padre. Y finalmente todo esto lo llevó a irse de Salzburgo y tratar de encontrar una plaza en Viena, la capital de Austria, que era una ciudad, como dije antes, muy importante para la música. Un año después se casó con Constanze Weber, que era una cantante, que además es prima de otro compositor muy famoso, que es Carl Maria von Weber, pero a Leopold, o sea, al papá de Mozart, no le gustó este matrimonio, no le gustó esta unión, y se deterioró aún más la relación entonces entre ellos, ¿sí? Allá en Viena, Mozart tuvo la posibilidad de conocer la música de Bach, que bueno, como voy a decir después, pero en realidad Bach, ahora lo encontramos un genio indiscutible, pero en el tiempo de Mozart, justo había pasado un poco recientemente, era considerado más bien anticuado, no estaba de moda, entonces no todos lo conocían, ni tampoco todos lo estudiaban. Por ejemplo, Beethoven, se encuentran muchos testimonios donde él señala que Händel era un gran compositor, porque era famoso, y de Bach no habla tanto. El caso de Mozart fue que él tuvo que permanecer un tiempo en la casa de un amigo que él tenía, un varón holandés, que era aficionado a Bach y a Händel, y ahí pudo conocer entonces la música de Bach e incorporar también algunas ideas o algunos elementos estilísticos del Bach. Para ir terminando entonces con la biografía de Mozart, él en Austria, lamentablemente en Viena, digo, no logró lo que pensaba que iba a lograr, o sea, no le fue tan bien. No se hizo rico ni encontró una plaza muy buena de trabajo, porque su figura era bastante controversial. Por ejemplo, en las óperas que él escribía, aparecían de repente romances o problemas entre gente de la nobleza con gente que no era de la nobleza, ¿ya? O sea, elementos que podían ser un poco disruptivos o que podían disgustar a las autoridades. Además que Viena, en general, estaba en guerra, estaba con hartos problemas políticos, entonces tampoco pasaba por su mejor momento económico. Así que, en resumen, a Mozart le fue mal económicamente y nunca pudo realmente tener una situación económica o un buen pasar. Tenía que hacer clases por donde podía. De sus hijos, que tuvo 6, solamente 2 pudieron sobrevivir a la infancia, y además finalmente se divorció y terminó solo, ¿ya? Y bueno, sobre su muerte hay bastantes leyendas, ahí eso lo pueden investigar, pero lo que sí sabemos es que se murió a los 36 años. Y bueno, ahora obviamente la música de Mozart es como un ícono de lo que es un genio, una persona que se imagina una melodía y la escribe. O sea, sin ni siquiera necesitar, digo, borrar o repensar, como que se demoraba en escribir la sonata lo que dura la sonata. Estoy exagerando, pero esa es como la imagen que se ha ido construyendo, ¿sí? O sea, realmente una música tan intuitiva, como que le cayera realmente del cielo y él simplemente la escribiera. Y hay otras historias muy interesantes, por ejemplo, que el Vaticano tenía prohibido vender o exportar la partitura de una pieza que existía, y Mozart cuando era niño fue y la escuchó en el Vaticano, y solamente con escucharla se acordaba de memoria de todo y pudo transcribirlo completo en cuanto llegó a su casa, ¿ya? Obviamente puede que tal vez no sea tan cierta esa historia, pero algo de cierto tiene que haber. O sea, tenía una capacidad impresionante para
la música finalmente, para tocar, para componer, ¿ya? Ahora bien, la pieza que voy a mostrar hoy día, la escribió cuando el pianoforte, es decir, el instrumento que les voy a mostrar a continuación, recién se estaba volviendo popular, ¿ya? Entonces hay, por ejemplo, distintos tipos de toque. Se podía tocar que suene más separada una nota de otra, o bien junta. Se usa el pedal para producir resonancia y hacer, tal vez aportar un mayor lirismo en las frases, a que suenen más como canto. Hay cambios bruscos, como les contaba antes, que no se podrían hacer si no tuviéramos la posibilidad de tocar fuerte y después suave, ¿sí? Entonces, Rocío, ¿podríamos escuchar, por favor, un poco del video de pianoforte para Sí, por mostrarles supuesto. cómo sonaba el instrumento en época Recording in de música? progress. Listo. Muchas gracias, Rocío. Ahí tienen entonces la misma sonata que interpreté yo, pero en una versión para pianoforte. Ese fue el primer movimiento. Bueno, la sonata que yo toqué tiene 3 movimientos. Ahora yo me voy a enfocar sobre todo en el tercero, pero igual explico brevemente. El primero, como era muy común en la época, tiene lo que se llama una forma sonata, ¿ya? Y ahí, como pudieron escuchar, ya se notan estos contrastes entre fuerte y piano. Es tal vez lo que más llama la atención, ¿cierto? Sobre todo en la parte central, que no la escuchamos, pero la van a escuchar después en mi concierto, tiene esos contrastes también. Ahora, la forma sonata, en realidad, obviamente, su principal virtud o su principal cualidad es la idea de dejar algo inconcluso para luego retomar o recapitular y concluir. O sea, esa es como la idea de la recapitulación, es muy importante. Entonces, tiene una primera parte donde se expone un motivo, pero de tal manera que no termina en el tono principal y termina de una manera como no tan concluyente. Luego viene un tremendo desarrollo en el que puede pasar todo tipo de cosas con los materiales que había o con otros nuevos materiales, y después al final reaparece lo que se había mostrado en un principio, pero esta vez sí que sí cierra en la tónica, ¿sí? Ahora, obviamente, la forma sonata no es que los compositores pensaran, voy a escribir una sonata. Aquí está esto, aquí está lo otro. No era así, porque en realidad la forma sonata como tal la identificaron algunos estudiosos que trataron de enseñar a componer, ¿ya? Cuando se empezó a tratar de enseñar a componer en las escuelas, se puso mucho énfasis en las formas y en sus partes, en el análisis, pero en ese tiempo era algo más bien intuitivo, ¿sí? Tal vez es como cuando uno escribe una carta, por ejemplo, uno empieza, estimados alumnos, después pone el contenido, y después al final pone una despedida, y eso uno lo hace de manera intuitiva, convencional, pero no es que todas las cartas tengan la misma extensión en la introducción, después lo mismo aquí y lo mismo abajo. O sea, puede que uno tenga de repente una despedida un poco más larga, o que uno se salte el saludo, como que puede haber 1000 excepciones, a pesar de que uno identifique un patrón común. Tal vez no existe una sonata que sea exactamente así como la forma lo indica, ¿sí? Siempre van a tener algo, se van a salir un poquito, a lo mejor van a tener una coda al final, o van a tener otros elementos, ¿sí? Es un esquema, pero no es tan rígido. Ahora, justo esta sonata es bastante rígida, ya es un buen ejemplo porque está bastante claro todas las secciones que tiene, ¿sí? El desarrollo es cortito, no hay coda, entonces es muy fácil identificar la forma. Pero eso es importante aclarar sobre la sonata, ¿sí? No es una cosa rígida, ¿sí?
ni tampoco es algo tan intencional, que el compositor escribía pensando en cómo iba a hacer cada una de las partes. El segundo movimiento es bastante alegre también, es bastante lírico, como digo, tiene un carácter como expresivo, y un ritmo más bien rápido, eso sí, no es tan lento como otros segundos movimientos. Ahora, el rondó. El rondó que voy a mostrar, bueno, el rondó también es un esquema, así como la forma sonata. Es más sencillo de entender, porque simplemente consiste en que tengo un motivo o un tema y lo alterno con otros, ¿ya? Pongo el tema, después pongo algo distinto. Vuelvo a poner el tema, después pongo otra cosa, vuelvo a poner el tema y así. Hay otros rondós, hay una manera más enredosa de explicarlo, porque también contiene algo de la forma sonata, ¿sí? Que al final retoma el tono, etc. Pero en este caso yo creo que lo más importante es entender que hay un tema principal que se va alternando con otros, que son todos contrastantes. Y en este caso el movimiento es muy variado, porque los momentos que tiene son bastante distintos los unos de otros, los unos de los otros, digo, y son bastante breves. Entonces, como que es muy variado y pasan muchas cosas en 5 minutos. Hay algunas secciones donde uno podría pensar que hay dos cantantes de ópera, por ejemplo, interactuando, ¿ya? Otros momentos también tienen un marcado carácter como de estos bailes que les contaba del estilo galante, bailes para salones, etc. ¿Podemos escucharlo, por favor? Bueno, eso que vimos recién fue solo el tema, ¿ya? Ese es el tema principal, que van a ver que aparece varias veces y se alterna con otras partes. Unas son muy graciosas, son un poco cómicas incluso, con las notas cortitas que tienen los adornos, y otras son más pesadas y dramáticas. Se nota mucho cuál es cuál, así que ahí... Ahora sí, Rocío, veámoslo completo.
Ahí lo tienen entonces. Melissa, ¿estás levantando la mano, parece? ¿Querías decir algo o preguntar? Hola. Puede ser que me dice que sea una pregunta, pero vamos a tratar de que las preguntas queden para el final de la exposición, ¿ya? Perfecto. Por favor. Si no, de todas maneras, puedes dejar tu pregunta en el chat y después va a ser la primera en leerla. Gracias. Bueno, vamos a continuar mejor porque para que alcance el tiempo por igual para Bach y Mozart, ahora entonces me voy a referir a Bach, ¿ya? Bastante ya lo adelanté, en todo caso. Bach es otro gran compositor, ¿no es cierto? También probablemente la mayoría lo han escuchado, aunque sea de nombre. También es del siglo XVIII, sobre todo, ya nació en 1685, pero su producción musical estuvo sobre todo en la primera mitad del siglo XVIII. Ahora, como dije antes, eran muy famosos los italianos y los franceses por su tradición musical, pero no tanto los alemanes, ¿ya? Ni los germanos en ese tiempo todavía. Recién empezaron a aparecer los primeros alemanes más famosos, como Telemann, Händel y después Bach. Y después, por supuesto, también Haydn y Mozart, que fueron los que mencioné antes, ¿sí? Ahora, como los alemanes tal vez no tenían esta tradición tan marcada, fueron bastante más flexibles, ¿ya? Y lograron mezclar, tomaban elementos prestados de otras tradiciones, ¿sí? Y las introducían a su propia tradición o sus propios gustos. Bach, en ese sentido, tuvo siempre un interés muy ávido por conocer lo que ocurría en el resto de Europa, y especialmente en Italia, ¿sí? Entonces, hacía, por ejemplo, adaptaciones para órgano o para clavecín de conciertos de Vivaldi o de otros compositores para investigarlos. Y en realidad, por ejemplo, Vivaldi no era tan conocido tampoco y empezó a hacerse, valga la redundancia, conocido cuando algunos investigadores entre los manuscritos de Bach encontraron estas transcripciones. Y lo mismo sucedió con otros, ¿ya? O sea, Bach tenía un interés muy, muy grande por conocer realmente lo que se estaba haciendo. Ahora, con Händel, que era una celebridad de la época, que también era alemán, pero vivía en Inglaterra, no se tiene ninguna documentación de que alguna vez se hayan llegado a conocer, ni tampoco se saben por qué. Eso es bien interesante, porque eran dos grandes de la época y no hubo mucha interacción entre ellos. Ahora, bueno, como les comentaba, Bach es considerado ahora prácticamente el mejor compositor, ¿ya? O sea, sí o sí, si buscan una lista de los mejores compositores, les va a aparecer en primer lugar o en segundo, pero siempre sale. Pero esto es una impresión más bien moderna, porque en el momento en que Bach se murió, él era visto como alguien que todavía seguía componiendo en un estilo que ya no era propio de la época. Como les comentaba, se buscaban otras cosas en ese momento, y Bach seguía pegado a esta idea como más matemática de la música, de que lo que él componía tenía que reflejar series numéricas, o que tenía que estar asociado a una idea mucho más mística o intelectual, ¿ya? Entonces, claro, les parecía que todavía estaba ligada al medioevo, al dominio de la iglesia, etc. No tan propia de la época del iluminismo que finalmente culminó en la Revolución Francesa. ¿Sí? Y Bach realmente renegaba las modas, o sea, no es que no las conociera, pero simplemente no se interesó por ellas y siguió componiendo en su estilo. Entonces, claro, algunos decían que su música era artificiosa, sombría, cuando él estaba vivo, ¿no es cierto? Y la polifonía misma, que es esta música que suena tan recargada, que una melodía se va acompañando a sí misma una y otra vez, que se va rellenando como un canon, eso era visto como algo bastante irracional, ¿sí? Por lo que contaba antes, que se mezclaban demasiadas cosas, entonces la razón como que no podía absorber todo esto que le llegaba. Además, Bach, hay que destacar eso también, era muy religioso y era bastante culto, había estudiado teología, entre otras cosas, y todas estas ideas que él leía en los autores medievales y clásicos, las fue incorporando también a su visión sobre la música. En ese tiempo, porque Bach era alemán, y en Alemania había muchos católicos, pero también había luteranos, ¿sí? Bach era luterano, y los luteranos tenían una cualidad muy especial, y es que ellos encontraban que la música podía al mismo tiempo emocionarnos y seguir siendo adecuada para el culto religioso, ¿sí? En cambio, por ejemplo, en la Iglesia Católica de ese tiempo, todavía había algunos sacerdotes que eran más conservadores en ese sentido, y que pensaban que si la música nos daba demasiado placer, había que desconfiar un poco, como que no era bueno que en la misa se nos entregara
algo que nos entregara placeres tan potentes o experiencias tan fuertes, ¿sí? Pero el mundo luterano sí, y eso obviamente también fue más propicio para el desarrollo de la música instrumental. Otra cosa importante de saber es que en la era de Bach no existían las salas de concierto como nosotros nos imaginamos hoy, como los teatros o los salones municipales, etc. Lo que había simplemente eran en su gran mayoría palacios de gente con bastante plata, por decirlo así, que tenían recursos para tener una orquesta ahí, o un músico que viviera ahí y que les compusiera música y que los entretuviera. Muchos nobles se interesaron por la música y empezaron a invertir en ella, y ellos eran, digo, los que empleaban a los compositores. No era que ellos compusieran y después vendieran las obras por ahí, como dije antes. Escribían casi siempre por encargo. Entonces, obviamente los estilos de Bach fueron variando también conforme al momento en el que se encontraba, dependiendo de dónde estaba trabajando. Porque dependía de lo que los jefes le iban pidiendo o le iban poniendo como restricción. Además, en ese tiempo, los derechos de autor, o sea, uno escribía una obra, pero no era tan claro que uno tenía el derecho sobre ella y que la podían vender por ahí, ¿sí? O sea, no era fácil vivir de la composición. También había que tocar, dirigir, hacer clases. No estaba tan clara la figura del compositor como un genio, como podría ser hoy en día, ¿no es cierto? Bach, en todo caso, tal vez no fue considerado el más original de los compositores, pero sí que era reconocido como un excelente virtuoso del órgano, porque podía improvisar, realmente era un maestro de su instrumento. Y no solo sabía tocar, sino que también lo sabía arreglar, lo podía afinar. Era muy conocedor del órgano, ese era su instrumento principal. Nació en una familia de músicos de larga data, digamos, y muchos de ellos muy influyentes. Incluso de los hijos que tuvo él, que tuvo 20, hay varios que se convirtieron en músicos muy célebres y que también influyeron en el desarrollo de la música. Bach era huérfano, así que la gran mayoría de su educación musical provino de su hermano en un comienzo, y después de eso se la fue arreglando, lo becaron para estudiar aquí y allá, y finalmente consiguió un puesto como músico en la capilla de un duque, en Weimar. Y después se casó con María Bárbara Bach y tuvo 7 hijos con ella. Los años que estuvo ahí, compuso sobre todo obras para órgano, como les contaba, y tuvo algunos problemas porque los jefes eran muy estrictos, no lo valoraban demasiado, y el coro había gente que era muy desafinada, entonces Bach se enojaba y se peleaba con ellos. No fue un lugar donde lo pasara demasiado bien. Aún así, hay unas obras maravillosas que compuso ahí para órgano. Y después terminó de volverse problemático el asunto porque viajó al norte para escuchar a otro organista muy famoso, que era Buxtehude, y le habían dado permiso por un tiempo, pero sin avisar se quedó como 4 meses, y cuando volvió al trabajo, bueno, lo quisieron despedir, después incluso lo encerraron en un calabozo. Hubo varios problemas, pero finalmente pudo salir de ahí y encontró trabajo en otro lugar, ¿sí? En Köthen, se llamaba la ciudad. Ahí también obviamente vivía en la casa de una persona con mucho, mucho dinero, y ahí se casó después de un tiempo con Ana Magdalena Wilken, que se conoce como Ana Magdalena Bach, y tuvo otros 13 hijos con ella, porque la señora anterior se murió mientras él estaba de viaje, ¿sí? Se me olvidó decir eso. Y en ese tiempo obviamente no era muy bien visto que un hombre con 7 hijos estuviera viudo, ¿sí? Había que casarse luego. La situación en Köthen también fue poniéndose más compleja, porque el príncipe enviudó y se casó con una señora que era calvinista, y los calvinistas eran, como les contaba, bastante rígidos en su visión sobre lo que la música tenía que hacer y no hacer, y trató de prohibir lo más que pudo la música en el palacio. Finalmente Bach tuvo que irse de ahí también. Y ahí escribió su misa en si menor, sus pasiones y las variaciones Goldberg. Después fue a dar a Leipzig, y ahí encontró un mundo mucho más próspero, pudo dirigir un conjunto estable y muy famoso, y siguió escribiendo como solía hacer, cosas realmente sorprendentes. Ahora, Bach se fue quedando ciego hacia el final de su vida, así que no pudo completar su última gran obra, que fue El arte de la fuga, y posiblemente se murió de diabetes. Eso es lo que se cree, ¿sí? Incluso hay alguna gente que cuenta que Bach, cuando ya estaba ciego, seguía escribiendo y le iba dictando a alguien lo que él quería que se pusiera, ¿ya? Hay algunas leyendas que no se sabe si son ciertas o no, pero se cree que estando ciego incluso siguió componiendo, pero de manera oral, así. Escribe esto, con un escribano.
o con alguno de sus hijos. Bueno, el legado que nos dejó realmente, como les mencionaba, la cantidad de piezas, o sea, en todos estos diferentes palacios había instrumentos de todo tipo, tenía conjuntos, y él aprovechaba. Por ejemplo, si al duque o al conde le regalaban un clavecín nuevo, entonces Bach componía un concierto para estrenar ese instrumento, ¿ya? El concierto de Brandenburgo número 5, por decir un ejemplo. Tiene un solo de clavecín realmente sorprendente, como de 5 minutos, era para estrenar un instrumento nuevo. ¿Se fijan? Entonces todo se va como, o las variaciones Goldberg, que es una melodía que se le hace una y otra variación y tiene 32 variaciones, y dura como 1 hora si se toca completo y con repeticiones, también la escribió por encargo, ¿sí? Y tomó como motivo algo que le habían entregado, que había escrito otra persona. Lo mismo en la ofrenda musical, es otra pieza que pueden buscar. Bach estaba de visita en la casa de un noble, de uno de los príncipes que había en esa época, y ahí se le entregó como un desafío: compone algo con esto. Y Bach hizo lo que pudo, pero después le quedó dando vueltas la idea y al volver a su casa escribió una tremenda obra con ese motivo y se lo mandó al rey, ¿sí? Hay unas cartas bien interesantes de ese tiempo en las que Bach le habla a los reyes diciéndole su gran majestad, le agradezco por haberme recibido en su palacio. O sea, uno puede realmente ver cómo él era, era concebido o considerado como un empleado, ¿sí? Siempre tenía que estar en un perfil, mantenerse en un perfil bastante bajo, a pesar de su genialidad. Bueno, pasando ahora a la obra, las partitas son suites, o sea, ciclos, ¿ya? Conjuntos de distintos movimientos para teclado. Empiezan con una sección introductoria, que ahora les voy a mostrar la de la partita número 2, y después vienen varias danzas cortitas, una tras otra. Cada danza es distinta a la anterior, algunas son más rápidas, más lentas, ¿sí? La idea es que vayan contrastando. Ahora, ¿qué gracia tienen las partitas en especial versus otras suites? Es que el movimiento introductorio es mucho más libre. Hay fantasía, hay de todo, ¿sí? En este caso, lo que vamos a escuchar es una sinfonía. Se llama sinfonía, pero no se sabe muy bien por qué. Hay algunas opciones, por ejemplo, que Bach estaba pensando en una orquesta y trató de escribir música para teclado que sonara como la de una orquesta. Otros piensan que se refería más bien a un género que se llamaba la obertura francesa, que era súper grandioso, con una sonoridad fuerte y ritmos bien marcados, así, un ritmo que se llama unos puntillos, que es un ritmo que suena tan, papam, papam, una cosa como bien, bien real, bien como, de real me refiero de la realeza, ¿sí? Como bien noble. ¿Podemos escucharlo, por favor, Rocío? La sinfonía.
Bueno, tenía preparado mucho para decir, había prometido que iba a mostrar un ejemplo de clavecín, que iba a hablar de la fuga, pero creo que me explayé bastante, así que no alcancé a decir todo. Igual creo que alcancé por lo menos a explicar más o menos en resumen cómo es la música de Bach, hablar algo de la partita, ¿no es cierto? Que quede claro que es una suite, un conjunto de distintas danzas, con una introducción, que la introducción es lo que mostré ahora, que tiene, ¿no es cierto?, esa cosa bien grandiosa, después una sección más tranquila, y al final una fuga, que es ahí cuando, como ustedes ven, que hay dos melodías que se van contraponiendo entre ambas manos, ¿sí? Quisiera saber si hay alguna pregunta referente a lo que expuse, que fue bastante, no sé si dije algo a lo mejor muy rápido, ¿quieren aclarar algo u otra cosa? Recuerden que para hacer preguntas pueden activar su micrófono y su video, o también pueden escribirnos por el chat. Aquí tenemos una pregunta en el chat. Daniela nos dice, hola, muchísimas gracias por todo este conocimiento que nos brindan. Gracias a ti, Daniela, por tu asistencia. Ella quisiera saber si hay alguna diferencia entre sonata y sonatina. Bueno, la sonatina también tiene a grandes rasgos un esquema muy parecido al de la sonata, ¿sí? Un primer movimiento con esa estructura que comentaba, que deja algo inconcluso, luego desarrolla y finalmente retoma para concluir. O sea, si tú tocas alguna sonatina, te puedes fijar que en realidad la primera parte y la última son ligeramente distintas, que hay un cambio que lleva a que al final uno cierre en el tono principal, ¿sí? Ahora, ¿por qué sonatina y no sonata? Simplemente, puede que me equivoque, pero estoy casi seguro que es porque la sonatina es más pequeña, ¿sí? Es mucho más breve, tenía un fin más didáctico, generalmente la componían para que aprendieran a tocar los alumnos. Las sonatas a veces también, pero aún está más marcado el carácter didáctico de esas, ¿sí? Son piezas breves, sencillas, de ejecutar con un nivel técnico un poco menos desafiante. Esa yo creo que es la diferencia. Pero a nivel estructural es más o menos lo mismo. Un movimiento rápido, uno lento y uno rápido, ¿sí? Eso es como lo más tradicional. Y generalmente son 3 movimientos. Ahí sí. Muchas gracias, Javier, por tu respuesta. Muchas gracias también, Daniela, por tu pregunta. ¿Hay alguien más que quiera hacer algún comentario o alguna consulta sobre Javier como intérprete? Puede ser también sobre el instrumento o sobre los compositores. Por mientras, les recuerdo que pueden continuar viendo el estreno de este concierto completo, ¿cierto? A través de YouTube. Bien, quienes nos acompañen por Zoom pueden, una vez terminado este concierto educativo, trasladarse a YouTube a ver el concierto. Yo les voy a dejar el link del estreno en el chat para que puedan ir a él. Y bueno, las personas quienes nos acompañan por Facebook Live, también les recuerdo que pueden mantenerse en Facebook Live y ver el estreno desde ahí. Y también, en caso de que quieran, pueden también trasladarse a YouTube. Bien. Súper. Javier, no sé si te parece que para finalizar este concierto educativo nos vayamos escuchando el último extracto que teníamos preparado, el capricho. Claro, sí, por supuesto. Voy a explicar muy brevemente. Generalmente las suites de Bach, o las partitas, o todos estos conjuntos, terminaban con una danza que es la giga. Giga se llamaba, ¿sí? Es una danza muy, muy alegre, muy movida, pero en este caso particular, la partita no termina con una giga. Es la única que no. Y termina con otro tipo de pieza que se llama capricho. Es una danza también, con un carácter bien, bien pesado, ¿sí? 1, 2, bien marcado, es rápida, es virtuosa, y tiene esto mismo que les comentaba de que suenan muchas cosas al mismo tiempo. Aparece la melodía por aquí, después aparece por abajo, después aquí. Van sucediendo simultáneamente muchas cosas y no se detiene nunca, ¿ya? Una vez que uno empezó a tocar, todas las primeras 2 páginas no para, y luego uno toma un respiro y sigue la segunda parte. ¿Sí? Eso es otra característica de la música de Bach, para tocarla, que muchas veces una vez que uno empezó, ya no hay ningún descanso prácticamente. Sigue y sigue, sin cesar, las líneas se suceden unas a otras. Eso, veamos el capricho entonces, Rocío. Muchas gracias. Gracias, Javier. Muchas gracias a todos por su asistencia y nos despedimos con este extracto del concierto.